Por tanto, vamos a ver el día de hoy ciclo biogeoquímico y si estos implican en los cambios del clima. Por tanto, como objetivo, el principal objetivo que vamos a tener es comprender las características de los ciclos biogeoquímicos, los principales, obviamente, y lo voy a dejar tentativo el analizar relación de los ciclos biogeoquímicos y el cambio climático. Ya vi, ¿por qué lo dejo tentativo? Porque lo más probable es que alcancemos solamente a la introducción de eso y la próxima clase continuemos. Y como todo dice, partamos del inicio, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? ¿Alguien recuerda qué es lo que es eso? Tiene que ver con el nitrógeno y el oxígeno y eso. Tiene que ver con el nitrógeno, el oxígeno, El ¿cierto? hidrógeno. Hidrógeno, también hay un ciclo del hidrógeno. Así que eh, tenemos harto, ¿cierto? De que ver todavía con esto. El tema es por qué le dicen ciclo. ¿Por qué cree que le dicen ciclo a esto? Porque podría ser una cadena de sucesos. Por supuesto, porque es prácticamente una cadena de sucesos. ¿Qué quiere decir? Que parte por un inicio, ¿cierto? Pasan un montón de procesos hasta que vuelve a lo que había comenzado. Y va siendo todo un ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si estos ciclos biogeoquímicos no estuviesen? ¿Qué creen ustedes? El mundo no sería igual a como lo conocemos. Ya, el mundo no sería igual que otra cosa. Sería difícil la vida. De hecho, con decirle a tal punto que si no estuviesen estos ciclos, no habría vida. Porque es muy necesario tener estos ciclos para que la vida se desarrolle. Y vamos a ver el por qué ahora. Y cómo vamos a ver el por qué, más que nada analizando, ¿cierto? Y comprendiendo un poco cada uno de estos ciclos. Como decían ustedes, está el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, el del nitrógeno, el fósforo, el azufre y hay otros más, ya no son los únicos, pero estos son los más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son sustancias que sí o sí los necesito para la vida. Y nos encontramos en cantidades fijas en el planeta. O sea, hay una cierta cantidad y esa misma cantidad va rotando una y otra vez. ¿Y por qué crees que no se agotan estos ciclos? ¿Por qué será eso de que no se agotan? Porque cada ciclo depende de otro. Ya, porque cada ciclo depende de otro y eso está súper bien. Cada uno de estos ciclos van a depender del otro sin querer, ¿ya? Y otra pregunta, ¿por qué circulan en forma cíclica? Por ejemplo, el agua. ¿Por qué el agua en algún momento, cierto, pasa en distintos estados, de vapor, pasa a otro hasta volver nuevamente a agua? ¿Por qué pasa eso? Lo vamos a ir viendo ahora, para que no se complique. Comencemos con el agua, que es un compuesto vital. El agua da vida, como dicen, ¿ya? De hecho, es un compuesto que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es hasta ahora el compuesto más abundante de los seres vivos, incluso gran parte de los seres vivos está hecho de agua. Eh, la disponibilidad en los ecosistemas incide en sus componentes abióticos y bióticos. ¿Recuerdan esos conceptos? Abiótico y biótico. Primero medio, estuvimos viendo lo que era biótico y abiótico. Lo vivo y lo muerto. Podríamos decirlo de esa forma, lo que está vivo y lo que está muerto. Lo abiótico en este caso, obviamente, es lo que no tiene vida, que es parte, ¿cierto?, del entorno que me rodea, ¿ya? Como por ejemplo la roca, por ejemplo el suelo, el aire, el sol.
y lo biótico en este caso referente a los seres vivos netamente tal, como las plantas y los animales, y también los microscópicos como los hongos y bacterias. El agua circula por el ecosistema, por lo que es un recurso renovable. Se dice que es un recurso renovable porque va circulando, ya, o sea, no se va agotando supuestamente. Y este ciclo del agua es bien sencillo, ¿cierto? Primero que nada, hay una condensación, que significa que las nubes están siempre cargadas con agüita. Viene una baja, en este caso, una baja ¿cómo que se llama? De temperatura. Y esta agüita puede caer en forma de nieve o de lluvia, ya dependiendo si es muy baja la temperatura. Si cae en forma de nieve, eso se queda en los volcanes, se queda en las montañas, y luego eso en algún momento se va a transformar en un río, o se puede percolar, ¿cierto?, a la tierra. La lluvia pasa exactamente lo mismo. Estos ríos pueden ir formando lagunas o lagos, lagunas en ciertas zonas que van a ser sistemas cerrados y lagos que van a ser sistemas abiertos porque tienen conexión con el océano. Aparte de eso, esa percolación permite que haya napas subterráneas. Esas en algún momento van a llegar a las grandes masas de océano, se van a evaporar con el aumento de temperatura. Al aumentarse la temperatura se transforman en nube. La transpiración tanto de los seres vivos como las plantas, o sea, animales y plantas que diga, también hace que se evapore un cierto porcentaje de agua y se transforme en nube y vuelve el ciclo a ocurrir. ¿Ya? Y este ciclo por lo general siempre lo ven desde que están en cuarto básico. Y quinto básico también se ve un poquito. El agua obviamente es tan e igual de necesario que el carbono. El carbono y el oxígeno son elementos que son fundamentales para la vida. ¿Por qué? Porque hay procesos que son de fotosíntesis y procesos que son de respiración. Estos dos elementos son fundamentales sobre todo para poder crear proteínas y lípidos, ¿ya? Forma parte de lo que llaman chons, ya que el chon en este caso es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y muchas veces el azufre, que todos ellos forman parte de las estructuras que tienen todos los seres vivos, por lo tanto son muy importantes. El oxígeno principalmente lo vamos a encontrar en más cantidad como oxígeno molecular, que es el O2, y el carbono lo vamos a encontrar en mayor cantidad como dióxido de carbono, ¿ya? Y ellos son los que por lo general se están moviendo en estos ciclos. Por tanto, fuente de carbono y de oxígeno vamos a tener en la fotosíntesis y en la respiración celular. La fotosíntesis, ¿dónde vamos a tener el carbono? En este caso, lo vamos a tener en 6 moléculas de dióxido de carbono. El oxígeno la vamos a sacar del agua. Y obviamente que ese carbono se fija en un proceso que se llama ciclo de Calvin, transformando eso a glucosa, ¿cierto? Y el agua se rompe gracias al sol, a las moléculas o a las partículas del sol, obteniendo en este caso el oxígeno molecular que se libera al ambiente. Ahora en el caso de la respiración es todo lo contrario. A partir del azúcar, que es una glucosa, nosotros podemos liberar en este caso dióxido de carbono al ambiente. Y la respiración utiliza el oxígeno como fuente de energía para después poder transformar agua, ¿ya? Por lo tanto, la fotosíntesis y la respiración celular son, en este caso, sistemas que uno depende del otro, ¿ya? Y por eso que son al revés. Con la diferencia que la fotosíntesis la hacen las plantas y la respiración
la hacen las plantas y los demás organismos. Ciclo del carbono. ¿Alguien recuerda lo que es eso que está ahí? Las Esa cadenas es la cadena tróficas. alimenticia. Las cadenas o tramas tróficas, ¿ya? Nosotros tenemos que entender de que el carbono también se va traspasando de un nivel trófico a otro. Acuérdense que tenemos el primer nivel trófico, que es el de los, donde están las plantas, que son los productores. Después vamos a los consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Acá los productores en esta imagen vendría siendo esta plantita. Los consumidores primarios, en este caso va siendo el caracol, el saltamonte y la paloma, ¿cierto? Secundario, ya van siendo los que están en el siguiente nivel. O sea, en este caso el sapo, en este caso el halcón, ¿ya? Y terciario, en este caso también el halcón pasa a ser una parte de nivel terciario. Y por toda esta cadena, desde una planta hasta el terciario, van circulando también el carbono. Y no solamente carbono, sino también podemos decir que se va traspasando oxígeno, nitrógeno, muchas veces azufre. Ahora, ¿cómo circula este carbono y este oxígeno en la naturaleza? ¿Ya? Y aquí obviamente tenemos el ciclo del dióxido de carbono. El ciclo del dióxido de carbono, a ver, nos vamos a ir por esta parte de acá. La luz solar, ¿cierto? Ayuda a las plantas que tengan su fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis obviamente que ahí necesitan de este dióxido de carbono para poder transformarlo en glucosa. Esta glucosa, ¿ya? La ocupa este organismo que es la planta y obviamente que también los organismos que mueren, más los desechos que tuvo la planta, más un poco de carbono orgánico, ¿ya? También incluimos los fósiles y los combustibles fósiles. En algún momento pasa eso desde la Tierra y se libera fuera de la Tierra. ¿Ya? Aparte de eso hay que añadir lo que pasa con la respiración de los animales, con la respiración de las plantas y las emisiones de los vehículos en las fábricas. Eso hace que se libere este dióxido de carbono al ambiente y vuelva nuevamente este ciclo. Y de esa forma va circulando el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora si lo vemos netamente por la parte del oxígeno, aparte de eso del dióxido de carbono, nosotros tenemos que entender que hay liberación, ¿cierto?, por parte de los océanos, cuando entran con radiación ultravioleta, las moléculas de agua se rompen y se transforman en oxígeno y en hidrógeno que se libera. Las plantas también están liberando oxígeno. Todo ese oxígeno se puede mezclar con dióxido de carbono o se puede mezclar con agua, ¿ya? Y esa agua, ese dióxido de carbono, se van rompiendo las moléculas y va obteniendo en este caso el oxígeno que nosotros necesitamos o el agua que nosotros necesitamos y va circulando por el ambiente. Y si ese oxígeno sube una capa estratosférica mucho más arriba, se transforma en ozono, que es el O3. Y el O3 obviamente que permite que la radiación ultravioleta no sea tan directa para nosotros. Por lo tanto, el ozono también es importante hoy en día. Aunque si nosotros respirásemos este ozono, nos vamos a morir, porque es tóxico para nosotros. Pero es sumamente necesario más arriba. Por lo tanto, el dióxido de carbono y el oxígeno, lo más importante son el proceso de fotosíntesis y respiración, ¿ya? Eso es lo más importante y eso es lo que da la principal
circulación por el ambiente de forma natural. La respiración obviamente libera el dióxido de carbono que lo necesitan las plantas. Las plantas nos proporcionan a nosotros el oxígeno que lo ocupamos en la respiración. Aparte de eso, cuando fallecemos y nos convertimos en abono, parte de ese carbono vuelve a la tierra que lo utilizan las plantas y vuelve el ciclo. Luego viene el ciclo del azufre, ¿ya? Primero que nada, entender de que el azufre, ¿cierto?, es un elemento químico que nosotros lo podemos encontrar en forma de azufre cristalizado, en forma de basalto, en aguas y ríos, o como gas natural. El azufre cristalizado, por lo general, es de ese color medio amarillo, cuando es solito, solito. O lo podemos encontrar como basalto, que son las típicas piedras que nosotros encontramos en todos lados. ¿Ya? Y de hecho es la piedra más abundante que hay. Esas piedras que uno lanza por lo general al agua o cualquier cosa, por lo general están llenas de azufre. El gas natural, por lo general, las grandes cantidades de azufre son liberadas por los volcanes, sin contar también que los contaminantes que libera el ser humano también se están liberando azufre. Y en aguas y ríos, sobre todo en aguas termales, encontramos este tipo de azufre. Esas aguas se caracterizan por tener ese olor como a huevo podrido. Entre más olor a huevo podrido tenga, mayor cantidad de azufre quiere decir que hay ahí. Ahora, este azufre nosotros lo podemos encontrar siendo parte de una solución o parte en ciertas napas subterráneas, por ejemplo, como sulfatos, o lo podemos encontrar como sulfato absorbido, o lo podemos encontrar siendo parte de carbonato de calcio o sulfato de calcio, o lo podemos encontrar de forma inorgánica, ya, o sea, liberado al ambiente como azufre, o lo podemos encontrar de forma orgánica, adosado, quiere decir que cuando es orgánico está adosado a cadenas de carbono. Por lo general está formando estos tipos de ésteres, ¿ya? Ahora, las etapas del flujo del azufre tiene varias etapas, ¿ya? Una de esas etapas es la mineralización, ¿ya? La mineralización dice que es un proceso donde se transforma el azufre orgánico a inorgánico, también como sulfuro de hidrógeno elemental y minerales de base de sulfuro. O sea, cuando hablamos de mineralización, estamos hablando de que el azufre que estaba en forma orgánica se mineraliza ya convirtiéndose en una piedra o convirtiéndose en parte del suelo y se transforma en este elemento que es el sulfato. ¿Ya? De esta forma se mantiene ahí por un tiempo. Luego viene un proceso que es la oxidación del sulfuro de hidrógeno. Gracias a distintos procesos, este sulfato se transforma en algún momento en este ácido sulfhídrico, ¿ya? Que es el H2S o sulfuro de hidrógeno. Y nuevamente, este sulfuro de hidrógeno se transforma gracias a una oxidación, o sea, cuando le aumentamos en este caso oxígeno, en este caso 3 moléculas de oxígeno, se transforma en SO2, ¿ya? Y de esa forma es utilizado en el ambiente, ¿ya? Posteriormente llega un momento en que hay una reducción de sulfato a sulfuro, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que en algún momento, ¿cierto? Ese
el SO4 que estaba por ahí dando vuelta, se le añaden en este caso algunas moléculas de hidrógeno y se va transformando de sulfato a sulfito, a sulfoxilato, hidrato de azufre y finalmente queda como sulfuro de hidrógeno nuevamente. O sea, podríamos decir que este azufre va pasando por distintos cambios, ¿ya? Y de estos cambios es como que en algún momento partió siendo sulfuro de hidrógeno, se convirtió en otras cosas y volvió a ser sulfuro de hidrógeno. Y este sulfuro de hidrógeno en algún momento se inmoviliza, ¿ya? Y aquí ayudado por bacterias, que son siempre las que hacen estos cambios, desarman este sulfuro de hidrógeno y ayudan a que los organismos puedan asimilar este azufre y lo convierten en parte de las moléculas internas de ese organismo. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del ser humano, nosotros en algún momento obtenemos este azufre al comer algún animalito, al comer alguna planta, ¿cierto? Pero no lo vamos a comer como sulfuro de hidrógeno, que es tóxico, sino que en algún momento esto se desarma y lo obtenemos de otra forma. Hasta ahora no hay ninguna duda, porque no, mister, porque no puedo ver el chat. No, No, estamos profe. bien. Ya. Por tanto, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. ¿Por dónde parto aquí? Ya, el SO2 atmosférico se va a la Tierra y se transforma en SO4. Eso por lo general se deposita, se sedimenta y se convierte en ciertas rocas sedimentarias que se llaman evaporitas, ¿ya? O también se convierten en basalto y queda ahí por un tiempo. Después viene una bacteria que es sulfurosa, que se conoce como desulfovibrio. No sé quién inventa estos nombres, por si acaso. Desulfovibrio, que son bacterias, convierten ese O4 a H2S, ya a sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno nuevamente puede volver a la Tierra y transformarse en algún sulfuro, en aspectos metálicos o en algunos tipos de carbones, que esos van quedándose ahí y en algún momento por nuevamente bacterias que hay ahí, se puede convertir en una combustión, se puede convertir en parte de la minería, puede haber una meteorización o una descomposición de estos minerales. El volcanismo ayuda, la industria, erosiones. El magma también está lleno de este H2S. Todas esas consecuencias que están ahí son liberadas a la atmósfera nuevamente en SO2. Ahora, el H2S, yo les decía que en algún momento hay bacterias, en este caso sulfobacterias, que oxidan y lo transforman en azufre molecular, que es S, y esa S es la que muchas veces es traspasada directamente a organismos como las bacterias o algunos protozoos o algunas plantas, o nuevamente se transforma en SO4, que por lo general las plantas lo utilizan de esa forma. Cada plantita desintegra eso, desintegra y lo ocupa a su conveniencia. Las plantas transforman ese azufre orgánico y se lo dan a los animales. Los animales cuando en algún momento mueren se los dan a los microorganismos o cuando tienen sus deposiciones también le traspasan azufre a los microorganismos. Ellos los descomponen y los vuelven a transformar en sulfuro de hidrógeno. Y de esa forma va funcionando este ciclo del azufre. Ya es un poco enredoso, sí, pero se va entendiendo de que los principales cambios son de SO2 atmosférico, de sulfuro de hidrógeno, de sulfato SO4 o en azufre molecular. ¿Ya?
El siguiente ciclo que tenemos es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno nosotros lo podemos encontrar en un estado puro, formando sales minerales, o en forma de amoníaco. Resumiendo eso que está ahí, el ciclo del nitrógeno se considera uno de los ciclos más importantes, ¿ya? Importante desde qué punto de vista, del equilibrio dinámico que necesitan los ecosistemas y necesitan los organismos vivos. El nitrógeno es tan importante y es por eso que también lo tenemos en mayor cantidad. La mayor cantidad de la atmósfera terrestre es parte de nitrógeno. Y estamos hablando casi de un 70% del nitrógeno que hay. La composición de la atmósfera prácticamente 70% es nitrógeno, ¿ya? No el oxígeno como todos piensan, sino que nitrógeno. Y obviamente que los organismos emplean este nitrógeno para crear proteínas o la base de los ácidos nucleicos, que es el ADN, ¿ya? En las plantas, este nitrógeno por lo general es utilizado como algunas sales, ya que son absorbidas por las raíces, y eso va ayudando, ¿cierto?, a crear distintas proteínas y distintas cosas que necesita obviamente para después realice la fotosíntesis de manera óptima, ¿ya? En las bacterias, hay bacterias que son quimiosintéticas y que viven netamente del nitrógeno. Y de hecho, gran parte de esas bacterias son las que están transformando este nitrógeno y lo liberan al ambiente. ¿Y dónde están esas bacterias? En el suelo. Por lo tanto, el nitrógeno del ambiente, el que está externo, en algún momento llega al suelo. En lo que es agricultura, hoy en día el nitrógeno es demasiado importante como nutriente para las plantas, ¿ya? Porque las plantas necesitan harto nitrógeno para poder desarrollar sus procesos metabólicos. Y encontraron y descubrieron en algún momento de que hay una especie de bacterias que se adosan en las leguminosas, en las raíces, que se llaman Rhizobium, y esas bacterias por lo general ayudan a fijar nitrógeno más rápido a las plantas. Por tanto, hoy en día en los procesos de agroecología que hay, ya no están tratando de utilizar tanto estos triples fosfatos y no sé cuántos más de estos de sintéticos que hay, abonos sintéticos, sino que están utilizando simplemente plantar, por ejemplo, una lechuga y al lado colocar un poroto o una lenteja, y así ir intercalando para que se vayan ayudando y estas bacterias vayan colocando nitrógeno a la tierra, ¿ya? Esta bacteria forma nódulos en las raíces de las plantas leguminosas y proporcionan compuestos nitrogenados de los que obtienen alimento y que fijan el nitrógeno atmosférico. Solo se puede sintetizar cuando los dos organismos se encuentran en simbiosis. Ahora, cuando digo simbiosis, quiere decir que en este caso la bacteria ayuda a fijar, ¿cierto?, el nitrógeno y le da el nitrógeno a la planta listo para llegar y consumir, como decirlo de otra forma. Y la planta obviamente le tiene que entregar eh, algunas cosas que obtiene de la fotosíntesis de esa bacteria para que pueda sobrevivir. Y de esa forma van viviendo en una simbiosis, se van ayudando mutuamente. Por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad de estos nitrógenos? En los compuestos orgánicos. Y por eso es tan importante hoy en día hacer compost, hacer cierto hoja, o sea, tierra de hoja. Porque ahí tenemos la mayor cantidad de nitrógeno y el nitrógeno ayuda a las plantas a crecer más rápido. Porque crea más rápido las proteínas que necesita.
Y ahí está un poquito, quedó tapado por las imágenes, pero dice esto: cuando mueren a través de sus heces, hacen que los organismos devuelvan el nitrógeno al ambiente. O sea, en algún momento cuando yo muero o las deposiciones que tiene un organismo, esas deposiciones obviamente que en algún momento gracias a estas bacterias nuevamente son liberadas al ambiente. ¿Pero de qué forma? De ahí lo vamos a ir viendo. En los detritos, estos residuos son transformados por las bacterias decomponedoras del suelo, que a su vez los convierten en nitrato para poder ser reutilizados y de nuevo por los productores. Lo que le está diciendo un poquito de lo anterior. Aunque dice que también existen bacterias que destruyen, en este caso está hablando de los nitratos, los destruyen y los transforman, ¿cierto?, en nitrógeno más asimilable. Abonos inorgánicos, por lo general son la mayoría sintéticos, esos son los que no existen en forma natural, pero el ser humano lo hizo a partir de los nitratos y amoníaco, y hoy en día esos son los que venden también en Sodima y no sé cuántos más, pero muchas veces no son tan efectivos como el verdadero abono orgánico que existe en la Tierra. Y aquí está la parte importante, las etapas del ciclo del nitrógeno, cómo funciona este ciclo. Y eso me acuerdo que cuando estuvieron en primero medio tuvieron hartas complicaciones. Así que vamos a repasar un poquito esta etapa. La primera etapa es la fijación del nitrógeno. Hay bacterias que van a fijar este nitrógeno y también los relámpagos, ya la acción de los relámpagos, ayudan a fijar este nitrógeno, pero ¿dónde lo fijan? Lo fijan a la Tierra. Las bacterias convierten el N2, el N2 atmosférico que hay, el nitrógeno gaseoso, o lo convierten en amoníaco o en ion amonio, ¿ya? Y obviamente que eso nuevamente después es transformado otra vez. Y tenemos tres formas en que se fijan nitrógeno. Hay una fijación biológica, que obviamente tiene que ver con estas bacterias que fijan nitrógeno. Hay una fijación atmosférica, que por los distintos procesos físico-químicos, como por ejemplo la acción de los relámpagos, convierten este N2 a ácido nítrico, y de esa forma se va a caer a la Tierra y ahí nuevamente se es transformado. O fijación industrial. En este caso se refiere a que los residuos de la industria van a verter, ¿cierto?, a la Tierra y en algún momento se vuelve a utilizar. Gracias a qué cosa de las bacterias están fijando nitrógeno, gracias a una enzima que se llama nitrogenasa. Estas bacterias tienen esa enzima y esa enzima es la que ayuda a transformar este N2. Y en esa transformación utilizan 8 electrones, 8 protones y 16 moléculas de ATP para transformar a 2NH4, que en este caso un ion amonio, o lo pueden transformar, en este caso, en NH3, ¿ya? Obviamente liberando hidrógeno y el ADP, que es la molécula energética ya utilizada. La segunda etapa, o incluso a veces la llaman la cuarta, es la amonificación, ya que algunas bacterias ocupan el nitrógeno de los desechos y lo transforman en proteína. Por lo tanto, liberan al suelo el nitrógeno a la forma de NH3. ¿Y de dónde salen estos desechos? De la orina, de las excreciones de las aves, de los organismos muertos, y eso se va transformando en algún momento en amoníaco o en iones de amonio también. Ahora, todos esos NH3 y NH4 pasan por un proceso de oxidación gracias a unas bacterias y lo transforman en NO2, que diga, en nitrito. Y eso nuevamente pasa por una segunda oxidación y lo transforma en NO3.
Cuando hablamos de oxidación, por si acaso, significa que le estamos añadiendo, en este caso, oxígeno. Ya, por eso pasó de un NO2 a un NO3. La siguiente etapa es la asimilación. Es cuando en este caso los vegetales están absorbiendo esto para poder fabricar sus propias proteínas o las cosas que necesitan en su metabolismo. Y aquí de asimilación nosotros vamos a tener muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque no siempre las asimilaciones son una sola reacción química, sino que existen un montón de proteínas las que pueden transformarse. Y aquí solamente puse un ejemplo. Por ejemplo, el ion amonio, gracias a estas plantas, ese ion amonio se puede transformar en glutamato. Y el glutamato, obviamente que ellas lo utilizan como medio de comunicación. Ahora, si nosotros nos comemos esa planta, ese glutamato en algún momento se puede transformar en un neurotransmisor, que se llama L-glutamato. ¿Ya? Una vez, de hecho, se hizo un experimento en donde el glutamato del ser humano se le inyectó a una planta, ¿ya? Y esa planta después le colocaron una especie de luz radiactiva y se dieron cuenta que el glutamato que es neurotransmisor del ser humano reaccionaba con la planta y obviamente que la iluminó, al igual que lo que hace con la sinapsis química. Por lo tanto, hoy en día se está entendiendo de que las plantas también tienen como un sistema similar a una sinapsis química, pero de la planta. Por lo tanto, el NO3 es transformado en NH2, después transformado en NH4 y después se transforma en ácido glutámico y esa es la forma en que llega a nosotros, como glutamato. Después tenemos un proceso de desnitrificación, que es donde parte del nitrato del suelo se pierde porque algunas bacterias transforman el nitrato y lo liberan a la atmósfera. ¿Ya? En este caso lo que va pasando es que todo esto, que en algún momento estaba transformado, ¿ya? Se vuelve a transformar en nitrógeno atmosférico, ¿ya? O sea, se vuelve a desarmar y se vuelve a liberar al ambiente. Y aquí van funcionando distintas bacterias, las que son NAR, NIR, NOR, NOS, como y esas bacterias que diga tienen distintas enzimas, y esas enzimas son las que están ahí, NAR, NIR, NOR, NOS. NAR, por ejemplo, nitrato reductasa, NIR, nitrito reductasa, NOR, óxido nítrico reductasa, NOS es óxido nitroso reductasa. Los nombres, si bien todos terminan en reductasa, me está diciendo el nombre que va reduciendo, en este caso, las cadenas de nitrógeno y de oxígeno. Va disminuyendo cada vez el oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que pasó por todos esos procesos, las moléculas se fueron utilizando y todo, lo que fue quedando nuevamente se libera como N2 al ambiente y de esa forma vuelve a comenzar el ciclo. Por lo tanto, ahí tenemos un resumen de este ciclo del nitrógeno, donde el nitrógeno de la atmósfera es utilizada por bacterias fijadoras. Ya esas bacterias fijadoras lo convierten en amonio o en NH3. Eso es transformado muchas veces a nitrito. Esos nitritos son transformados a nitratos. Los nitratos, gracias a bacterias, vuelven de nuevo a la atmósfera. O esos nitratos son asimilados por las plantas, o el amonio también es asimilado por las plantas. Y los descomponedores también proporcionan una parte de nitrógeno, que también son transformados en amonio, y así sucesivamente, ¿ya? Y es todo un ciclo que va dando vuelta este nitrógeno por estos ecosistemas,
por las cadenas y tramas tróficas y por todo ello. Hasta ahora, ¿dudas o consultas? ¿Algo por el chat, mister? No veo preguntas. Ya, vamos a ver si entendimos algo. Primero que nada, la primera pregunta, ¿por qué el ciclo del agua es un ciclo geofísico? O primero que nada, ¿qué entienden por geofísica? La Nicole dice Eh, que si puedes explicar un poquito lo que es geofísico. ¿No es Ya. algo que estudia a la Tierra? Ya, la parte geo obviamente me está indicando de que tiene que ver con la Tierra, ¿cierto? El estudio de la Tierra. Cuando hablamos de la parte física, viene siendo todos los fenómenos que son relacionados, ¿cierto? A las condiciones físicas del planeta y las condiciones evolutivas del planeta. Y ahora la pregunta es, ¿por qué este ciclo del agua encontramos que es parte de la estructura y las condiciones físicas del planeta? ¿Por qué será? La Nicole está respondiendo en el chat. La Nicole dice porque agua es vida y entonces es fundamental. Porque el agua es vida y es fundamental. Aunque sea la respuesta tan cortita y tan... De hecho, hizo el resumen de todo eso, po. El agua es justamente vida. Es parte de la Tierra y es parte de los fenómenos que ocurren en la Tierra. Imagínense un planeta sin agua. ¿Qué pasaría? Y es bien sencillo lo que pasa. No hay vida. No habría. Sería un pedazo de tierra como Marte. Seríamos justamente como Marte, incluso Marte, ni tan similar a Marte, porque Marte tiene su agua y está en modo congelado. Seríamos peor que Marte. Por lo tanto, el agua es un ciclo geofísico y el más importante que hay. ¿Ya? Porque sin ello no hay vida. Ahora, ¿cuál es la relación entre el proceso de fotosíntesis y respiración con los ciclos del oxígeno, carbono y del agua? ¿Nadie? Ya, Camilo. Pero, profe, Ya, ¿cuál es la relación entre el proceso de fotosíntesis y respiración con los ciclos del oxígeno, carbono y el agua? que la fotosíntesis y respiración necesita el oxígeno y bicarbono, ya que la fotosíntesis, las plantas necesitan el dióxido de carbono para producir oxígeno y la respiración necesitamos el oxígeno para producir dióxido de carbono. Y el agua, no sé. Ya, Ser, po, vida, pero- agua, vida. Pero estamos súper bien por esa parte. Aunque hay una relación que no estaba tan correcta, pero sí estamos de que tienen que ver con los componentes que necesitan. Y de hecho, hay que acordarse de esto. Aquí está, en esa simple imagen, la relación entre el proceso de fotosíntesis y respiración. Oxígeno, ¿dónde vamos a utilizar oxígeno? En la respiración como reactante, ¿cierto? Nosotros necesitamos el oxígeno y 6 átomos, ¿ya? No, en realidad son 12 átomos de oxígeno puro, ¿ya? Y necesitamos de esta glucosa, que ahí obviamente tenemos el carbono, para producir, en este caso, el dióxido de carbono y el agua. Y ahí está el agua que estábamos eliminando nosotros la respiración como transpiración o como evotranspiración. Y en la fotosíntesis, nosotros necesitamos dióxido de carbono y necesitamos el agua para producir, en este caso, la glucosa y el oxígeno. Por lo tanto, esas dos imágenes, ahí tenemos la relación de estos procesos. La siguiente pregunta, ¿en qué consiste la fijación biológica del nitrógeno y qué organismos participan? ¿Quién puede? ¿Quién puede?
¿Se escucha? Sí se escucha. ¿Se escucha? La fijación biológica es la transformación del nitrógeno y participan las bacterias. Excelente. Obviamente que el nitrógeno gaseoso atmosférico, el N2, ya se transforma ya sea en amoníaco o en ion amonio, ¿cierto? ¿Y qué cosa transforma eso? Bacterias, ¿ya? Bacterias fijadoras de, en este caso, nitrógeno, utilizando una enzima que se llama nitrogenasa. Y la última pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Pero esa pregunta yo sé que va a ser un poquito más para pensarla, así que se las voy a dejar como una reflexión para la próxima conexión que tengamos. La próxima conexión que tengamos vamos a hacer un pequeño trabajito, ya que tiene que ver con la relación que vamos a tener entre los ciclos biogeoquímicos y el cambio climático. Así que vayan pensando un poquito en esta última pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos visto de los ciclos biogeoquímicos con el cambio climático? Hasta ahora estuvimos viendo el resumen de los ciclos, ya el hidrológico, el del oxígeno, el del nitrógeno, el del azufre y el del carbono. Carbono y oxígeno obviamente están prácticamente unidos unos con los otros, ya porque la principal base de carbono y oxígeno está en el dióxido de carbono. El nitrógeno, si se dieron cuenta, tenía varias etapas y cada una tiene distintas reacciones químicas, al igual que el azufre. Y de hecho los otros también tienen sus distintas reacciones químicas. ¿Qué otra cosa? Se fijaron también que la mayoría de estos ciclos, quienes fijan el elemento a la Tierra son bacterias, ¿ya? En el caso del nitrógeno, eran bacterias fijadoras de nitrógeno. En el caso del azufre, íbamos a tener bacterias sulfurosas que obviamente fijaban azufre, ¿ya? Y que en algún momento, como todo es cíclico, en algún momento está en el cielo, pasa por varios procesos para estar en la Tierra, y en la Tierra o son asimilados por los organismos o nuevamente son liberados a la atmósfera, y así van estos ciclos. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta? No, por mi parte no. Tampoco. ¿Ninguna? ¿Están seguros? Hablen ahora o callen para siempre. No, tío. Ya, entonces les dejo esa como tarea, que tiene que ver todo esto con el cambio climático. Vayan pensándolo así como para la próxima sesión que tengamos. Y quedamos hasta aquí, pues. Y quedamos hasta aquí. ¿Ya? ¿Segura que no tienen